Las luces de Valencia brillaban intensamente aquella noche, mientras el aire se impregnaba del aroma a pólvora y flores. Las fallas con su bullicio y colorido me hacían sentir viva, aunque en el fondo sabía que mi vida era una rutina monótona. La gente reía y disfrutaba, pero yo me encontraba atrapada en mis propios pensamientos. A mis 47 años, la insatisfacción era un compañero constante. Miraba a mi alrededor, observando a las parejas jóvenes que parecían disfrutar de cada momento sin preocupaciones. Mi vida había estado marcada por la estabilidad y la responsabilidad. Había construido un hogar, criado a mis hijos y mantenido una relación que, aunque sólida, había perdido su chispa. La rutina diaria me había dejado sin aliento. La monotonía se había convertido en una sombra que oscurecía mis días. Aquella noche de festival con el bullicio a mi alrededor, sentí que algo dentro de mí anhelaba más. Mientras paseaba cerca de la horchatería Santa Catalina, decidí entrar para disfrutar de un vaso de horchata bien fría. El ambiente era acogedor y lleno de risas. Al tomar un sorbo de esa bebida dulce y refrescante, recordé los días de juventud cuando todo parecía posible. Justo en ese momento, un grupo de jóvenes entró al local. Entre ellos estaba él, un chico atractivo con una sonrisa deslumbrante que iluminaba su rostro. Mis ojos se encontraron con los suyos por un instante fugaz, sentí una chispa que me hizo temblar. Era como si el tiempo se detuviera y todo lo demás desapareciera. Su energía era contagiosa y me atrajo hacia él sin quererlo. Mientras conversábamos con otros del grupo, sus palabras resonaban en mí como un eco lejano de lo que alguna vez fui. La conversación fluyó con naturalidad entre risas y miradas cómplices. Hablamos sobre las fallas y las tradiciones locales, él compartió su entusiasmo por la cultura valenciana, algo que yo había dado por sentado durante años. Cada palabra me hacía recordar cómo solía sentirme llena de vida y pasión por las cosas simples. Sin embargo, la voz interior que siempre me advertía sobre los peligros del deseo comenzaba a hacerse más fuerte. Me decía que no podía dejarme llevar por esa atracción repentina hacia alguien mucho más joven que yo. Pero la emoción del momento era tan intensa que decidí ignorarla por unos instantes más. El ruido del festival resonaba afuera mientras continuábamos conversando en el bar El Bobo, donde el ambiente era aún más cálido y acogedor. La música sonaba suavemente mientras disfrutábamos de tapas y risas compartidas con amigos comunes. En ese instante fugaz, olvidé mis preocupaciones diarias, solo existía el aquí y ahora. Cuando él se acercó para pedirme otra bebida, nuestras manos se rozaron ligeramente al pasarle el vaso vacío. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, nunca pensé que podría sentir algo así nuevamente después de tantos años atrapada en la rutina. Fue entonces cuando me hizo una invitación inesperada: ¿te gustaría dar un paseo por la plaza? Hay fuegos artificiales esta noche. Mi corazón latió con fuerza ante su propuesta, sabía que debía ser cautelosa pero no podía resistirme a esa oportunidad de escapar momentáneamente de mi vida cotidiana. Acepté su invitación y juntos salimos del bar hacia el bullicio festivo afuera. Las luces brillantes iluminaban nuestras caras mientras caminábamos entre multitudes riendo y disfrutando del espectáculo pirotécnico sobre nosotros. En medio de aquel caos festivo, cada explosión parecía resonar dentro de mí como un recordatorio vibrante de lo viva que solía sentirme. Mientras mirábamos los fuegos artificiales estallar en colores vivos sobre nuestras cabezas, no pude evitar pensar en cómo había llegado hasta aquí, una mujer madura atrapada en medio de una crisis existencial frente a un joven lleno de energía e ilusiones. En ese instante mágico bajo las luces centelleantes del Festival Valenciano, sentí como las barreras empezaban a desvanecerse entre nosotros. Nuestras risas se mezclaban con los ecos lejanos del festival mientras nos perdíamos uno en el otro por unos momentos fugaces. Sin embargo, justo cuando comenzaba a dejarme llevar por esa nueva conexión emocional, vi pasar a unos conocidos entre la multitud, amigos cercanos cuya mirada podría desvelar nuestro pequeño secreto si llegaran a notar nuestra complicidad. El miedo se apoderó momentáneamente de mí, no podía permitir que nadie supiera lo que estaba sucediendo entre nosotros ni arriesgar lo poco estable que quedaba en mi vida actual. Miré al joven a mi lado, sus ojos brillaban con emoción e inocencia mientras disfrutaba del espectáculo frente a nosotros. «Es hermoso», dijo él sin apartar la vista del cielo iluminado.
Sí, respondí casi en susurro mientras intentaba calmar mi creciente ansiedad ante lo desconocido. Esa noche marcó el inicio de algo inesperado para mí, una pequeña chispa encendida en medio del caos emocional que había estado sintiendo durante tanto tiempo. Pero también traía consigo preguntas inquietantes sobre lo correcto y lo incorrecto en esta nueva etapa de mi vida. Con cada explosión brillante sobre nosotros sentí cómo crecía una mezcla entre emoción y temor ante lo desconocido. Sabía que estaba al borde de cruzar una línea invisible entre dos mundos, uno conocido pero insatisfactorio y otro lleno de posibilidades inciertas pero tentadoras. A medida que los fuegos artificiales continuaban estallando sobre nuestras cabezas iluminando nuestros rostros llenos de asombro e intriga mutua, comprendí que esta noche sería solo el comienzo. La música del bar resonaba en mis oídos, una mezcla de risas y conversaciones que llenaban el aire de un ambiente cálido. La luz tenue creaba sombras danzantes en las paredes, y cada rincón parecía contar una historia. Me senté en una mesa apartada, con la vista fija en la entrada, esperando su llegada. La invitación a este lugar había sido un impulso, una decisión tomada en un instante de locura. Cuando lo vi entrar, mi corazón dio un vuelco. Su risa era contagiosa, y la manera en que se movía por el bar mostraba una confianza que me resultaba irresistible. Se acercó a mí con una sonrisa amplia y los ojos brillantes, como si el mundo exterior no existiera. ¿Te gustaría tomar algo?, preguntó con un tono despreocupado. Claro, respondí tratando de sonar casual mientras mi mente se llenaba de dudas. ¿Qué estaba haciendo aquí? A medida que pedíamos nuestras bebidas, la voz interior que siempre me advertía sobre las consecuencias comenzó a murmurar nuevamente. Era un recordatorio constante de lo que estaba arriesgando, mi estabilidad, mi vida tal como la conocía. Mientras conversábamos me di cuenta de cuánto disfrutaba su compañía. Hablamos sobre trivialidades y sueños perdidos, él compartió historias de su juventud y sus aspiraciones. La chispa entre nosotros crecía con cada palabra intercambiada. Sin embargo, no podía evitar sentirme culpable por lo que estaba sucediendo. Era consciente de la línea que estaba a punto de cruzar. De repente un amigo común apareció en el bar, interrumpiendo nuestro momento. Su mirada curiosa se posó sobre nosotros, y sentí como mi estómago se encogía ante la posibilidad de ser descubierta. ¿Qué tal? No sabía que estarías aquí, comentó con una sonrisa burlona, mirando al joven a mi lado. Solo vinimos a disfrutar del festival, respondí rápidamente intentando disimular la tensión en mi voz. El amigo asintió con desconfianza y se fue a saludar a otros conocidos. Mi corazón latía con fuerza, sabía que tenía que actuar rápido para mantener este secreto. Continuamos charlando mientras las luces del festival iluminaban el bar cada vez más intensamente. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros hasta que nuestras manos se rozaron accidentalmente sobre la mesa. En ese instante algo cambió, una corriente eléctrica recorrió mi cuerpo y me atreví a mirarlo directamente a los ojos. Sin pensarlo dos veces, me incliné hacia él y nos besamos. Fue un momento fugaz pero intenso, todo lo demás desapareció mientras nuestros labios se encontraban por primera vez. Pero tan pronto como ocurrió, el remordimiento me invadió como un torrente helado. ¿Qué estaba haciendo? La culpa comenzó a apoderarse de mí mientras intentaba recuperar el aliento. Lo siento, murmuré sin poder evitarlo, apartando la mirada hacia la ventana del bar donde las luces del festival parpadeaban como reflejos distorsionados de mis propios sentimientos confusos. No hay nada de qué disculparse, respondió él con una sonrisa suave pero intrigante. Sin embargo, su expresión cambió cuando notó cómo miraba hacia afuera, supe que había percibido mi inquietud. A medida que pasaban los minutos, sentí como el ambiente del bar se volvía más pesado por la presión de lo oculto entre nosotros. Cada risa a nuestro alrededor parecía burlarse de nuestra situación clandestina y peligrosa. La música seguía sonando alegremente mientras yo luchaba contra mis pensamientos contradictorios. Finalmente decidí salir al aire fresco para despejarme un poco, necesitaba pensar con claridad antes de dar otro paso en esta dirección incierta. Caminé hacia el patio trasero del bar donde las luces del festival brillaban intensamente contra el cielo oscuro de Valencia. Respiré hondo mientras observaba los fuegos artificiales estallar nuevamente en el cielo nocturno,
Sus colores vibrantes reflejaban mis emociones tumultuosas, alegría mezclada con miedo e incertidumbre sobre lo que podría venir después. Volví al interior cuando escuché risas provenientes del salón principal. Allí estaba él nuevamente rodeado por otros amigos. La tensión en mi pecho aumentó al darme cuenta de cuán expuesta me sentía ahora frente a ellos y ante mí misma. ¿Te encuentras bien?, preguntó cuando regresé a su lado. Su tono era sincero y preocupado al mismo tiempo. Solo necesito un momento, respondí evasivamente sin poder articular exactamente lo que significaba ese momento para mí. La noche avanzó entre risas compartidas y miradas furtivas hasta que llegó el momento culminante. Decidimos salir juntos al aire fresco nuevamente para alejarnos del bullicio del bar y encontrar un rincón más tranquilo donde poder hablar sin interrupciones. El silencio entre nosotros era palpable mientras caminábamos por las calles iluminadas por las luces festivas. No obstante, había algo electrizante en esa calma tensa que aumentaba aún más mi ansiedad interna. De repente sentí una mano cálida tomar suavemente la mía. Miré hacia él sorprendida pero también intrigada por su audacia repentina. «No quiero perderte esta noche», dijo casi en un susurro mientras nuestros ojos se encontraban nuevamente llenos de complicidad. Mi mente gritaba advertencias sobre lo imprudente que era seguir adelante así. Sin embargo, había algo irresistible en su presencia, esa chispa juvenil e inocente contrastando bruscamente con mis propias inseguridades acumuladas durante años. Nos detuvimos bajo una farola donde los colores vibrantes del festival parecían bailar alrededor nuestro como si celebraran nuestra conexión inesperada e inusual para ambos mundos tan diferentes entre sí. En ese instante decisivo comprendí cuán lejos estaba dispuesta a llegar por sentirme viva otra vez, aunque eso significara arriesgarlo todo. Pero antes de poder dar ese paso final hacia lo desconocido, un nuevo beso o quizás algo más, escuché voces familiares acercándose rápidamente hacia nosotros desde detrás. La risa y el bullicio del festival se desvanecieron por un momento como si el tiempo se hubiera detenido. La adrenalina corría por mis venas, pero la realidad de mi situación comenzó a asomarse. Aquella esquina oscura donde nuestros labios se encontraron era un refugio, pero también un peligro inminente. La voz que me advertía sobre las consecuencias retumbaba en mi mente, más fuerte que nunca. Con la respiración entrecortada, me aparté un poco buscando en sus ojos una señal de que todo esto era real. Él sonrió, pero no con la despreocupación de un joven sin preocupaciones. Había algo en su mirada que reflejaba la misma confusión que sentía yo. «¿Qué estamos haciendo?», preguntó y su voz resonó como un eco en mi corazón. «No lo sé», respondí con sinceridad. Las palabras parecían flotar entre nosotros, cargadas de significados ocultos y promesas no cumplidas. La incertidumbre se adueñaba de mí mientras las risas y las canciones del festival volvían a llenar el aire. De repente me di cuenta de que había una sombra al final del pasillo. Un amigo cercano se acercaba y el pánico me invadió. «Debo irme», murmuré rápidamente antes de girar sobre mis talones y perderme entre la multitud. El joven me siguió un momento con la mirada, pero pronto se desvaneció en el bullicio del festival. Mientras caminaba hacia la plaza principal, mi mente daba vueltas a lo ocurrido. La sensación de estar viva era embriagadora, pero también aterradora. La presión social pesaba sobre mis hombros como una losa. ¿Qué dirían si supieran? Aún así, una parte de mí anhelaba seguir adelante con esta locura. Recibí un mensaje en mi teléfono justo cuando llegué a la horchatería Santa Catalina. Era de él: «No podemos seguir así». Las palabras me golpearon como una ola helada. Había sido divertido y emocionante hasta ese momento, ahora todo parecía desmoronarse. Me senté en una mesa apartada, sintiendo como el aroma a horchata y fartons llenaba mis sentidos. Miré por la ventana hacia el bullicio del festival. Las luces brillantes y los fuegos artificiales parecían burlarse de mi tormento interno. ¿Era esto lo que quería? ¿Una vida llena de secretos? El teléfono vibró nuevamente. Era otro mensaje: «Te necesito». Esa frase encendió algo dentro de mí. El deseo de volver a verlo crecía cada vez más fuerte. Pero también sabía que cada encuentro traería consigo más complicaciones. Decidí ignorar el mensaje por unos momentos mientras saboreaba la horchata fría. Aquel lugar siempre había sido un refugio para mí, lleno de recuerdos familiares y risas compartidas.
Sin embargo, ahora se sentía diferente, estaba atrapada entre dos mundos, uno lleno de responsabilidades y otro lleno de promesas inciertas. Al salir del local, decidí dar una vuelta por el festival antes de regresar a casa. Las luces parpadeantes iluminaban las calles empedradas mientras las personas reían y bailaban al ritmo de la música tradicional valenciana. Me detuve frente a uno de los monumentos falleros, su belleza era abrumadora y me recordó lo efímero que es todo en esta vida. Fue entonces cuando vi su figura entre la multitud. El joven estaba hablando con amigos cerca del escenario principal, su sonrisa iluminaba su rostro, ajeno a mis pensamientos oscuros. Sentí un tirón en mi pecho al verlo tan despreocupado mientras yo lidiaba con mis propios demonios internos. No podía permitir que me viera así, volví sobre mis pasos rápidamente para evitarlo. Sin embargo, no pude evitar lanzar una última mirada hacia él antes de perderme entre los asistentes al festival. A medida que avanzaban las horas, la noche se tornó más intensa con los fuegos artificiales estallando en el cielo oscuro como estrellas fugaces llenas de deseo e incertidumbre. Pero no podía disfrutar plenamente, cada explosión recordaba lo arriesgado que era todo esto. Cuando finalmente llegué a casa, el silencio fue abrumador. Mi marido ya estaba dormido en el sofá, su respiración profunda resonaba en la oscuridad del salón mientras yo trataba de calmar mi agitado corazón. ¿Cómo podía continuar con esta doble vida? El miedo a ser descubierta crecía cada día más. Esa noche no pude dormir bien, los pensamientos giraban como sombras alrededor mío mientras recordaba cada instante compartido con él, nuestras miradas cómplices, las risas nerviosas y aquel beso furtivo bajo las luces del festival. Al amanecer siguiente decidí enviarle un mensaje: necesito hablar contigo. No sabía qué respuesta esperaría ni qué camino tomaría después de eso, pero sentía que debía enfrentar esta situación antes que se volviera insostenible. La respuesta llegó rápido: ¿dónde nos vemos? Mi corazón dio un vuelco al leerlo, había emoción mezclada con pavor ante lo desconocido que nos esperaba. Decidimos encontrarnos en el Bobo esa misma tarde, un lugar tranquilo donde podríamos hablar sin ser interrumpidos por conocidos o curiosos. Mientras caminaba hacia allí, una parte de mí anhelaba volver a sentir esa chispa entre nosotros, otra parte temía lo que podría suceder si nuestras emociones desbordaban aún más. Cuando entré al bar acogedor y familiar, me encontré rodeada por murmullos suaves y risas lejanas provenientes de otras mesas llenas de gente disfrutando del momento presente sin preocupaciones aparentes. Él ya estaba allí esperando por mí, su expresión mostraba mezcla de ansiedad e intriga mientras levantó la mano para saludarme desde lejos. Al acercarme sentí como los latidos acelerados marcaban cada paso hacia él como si fuera inevitable este encuentro cargado tanto peso emocional. Hola, dije tratando de sonar tranquila aunque dentro mío había tormenta tras tormenta acumulándose sin parar desde aquella noche mágica en el festival. Hola, respondió él sonriendo levemente aunque sus ojos revelaban mucho más inquietud detrás del gesto amable. Las palabras comenzaron a fluir lentamente entre nosotros mientras discutíamos cómo habíamos llegado hasta aquí, una relación secreta nacida bajo circunstancias complejas, hasta llegar al punto crucial: ¿qué hacemos ahora? La pregunta quedó flotando entre nosotros como una nube oscura llena de incertidumbre mientras afuera continuaban los ecos festivos resonando por toda Valencia. La noche se tornó más oscura, pero el brillo de las luces del festival iluminaba nuestras caras. Las risas y la música resonaban a nuestro alrededor, creando un contraste entre la alegría ajena y la confusión que me embargaba. A medida que nos sumergíamos en la conversación, el peso de mis decisiones se hacía cada vez más evidente. La pregunta que había flotado en el aire seguía sin respuesta, y con cada instante que pasaba junto a él, la culpa se intensificaba. ¿Qué hacemos ahora?, había preguntado él con una mezcla de incertidumbre y deseo en su voz. La verdad es que no tenía una respuesta clara. Mi vida estaba llena de responsabilidades y expectativas, y aquí estaba yo atrapada en un torbellino emocional con alguien mucho más joven. Cada rayo de luz del festival parecía burlarse de mis dudas internas. Mientras hablábamos noté cómo su mirada se perdía en mis ojos, como si buscara algo más profundo. Era un momento intenso pero también aterrador. La atracción era innegable, pero ¿a qué costo? En mi mente las imágenes de mi vida cotidiana se agolpaban, las rutinas familiares,
las obligaciones laborales y la imagen de un marido que comenzaba a sospechar algo extraño en mi comportamiento. En medio de esa tormenta emocional, sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando recordé una conversación reciente con mi marido. Había notado que llegaba tarde a casa más a menudo y me había preguntado si todo estaba bien. Sus palabras resonaban en mi mente mientras miraba al joven frente a mí. ¿Y si él lo descubre?, pensé. La noche avanzó y decidimos alejarnos del bullicio del festival hacia un rincón más tranquilo. Allí, bajo la tenue luz de una farola parpadeante, nuestros cuerpos parecían acercarse involuntariamente. Pasamos la noche juntos, compartimos risas nerviosas y miradas cómplices que ocultaban nuestra realidad. Pero incluso en esos momentos de cercanía, una voz interior me advertía sobre los peligros de este camino. De repente el sonido del móvil rompió el hechizo. Era un mensaje inesperado que me hizo temblar: te he estado observando. El corazón me latió con fuerza mientras miraba al joven a mi lado, su expresión cambió instantáneamente al leer mi rostro pálido. La tensión entre nosotros creció como una sombra amenazante. ¿Quién te ha enviado eso?, preguntó él con preocupación evidente. No quería mentirle ni tampoco revelarle toda la verdad sobre mi vida familiar. Es solo un amigo, respondí evasivamente, sintiendo como las palabras se atascaban en mi garganta. El miedo empezó a apoderarse de mí mientras pensaba en las posibles repercusiones si alguien descubría nuestra relación secreta. ¿Sería capaz de enfrentar las consecuencias? La presión aumentaba cada vez más, sabía que no podía continuar así por mucho tiempo sin arriesgarlo todo. Decidimos regresar al festival para tratar de distraernos, sin embargo el ambiente festivo ya no me resultaba tan atractivo como antes. Las luces brillantes parecían opacar mis pensamientos oscuros, y los gritos alegres resonaban vacíos en mis oídos. Todo lo que podía pensar era en ese mensaje inquietante y cómo afectaría nuestra historia. A medida que caminábamos entre la multitud, vi a un viejo conocido pasar junto a nosotros, su mirada curiosa se posó brevemente sobre nosotros antes de seguir adelante. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al darme cuenta de lo vulnerable que éramos ante cualquier mirada indiscreta. El joven notó mi inquietud y trató de calmarme: no te preocupes por eso. Pero sus palabras no lograron tranquilizarme del todo, cada vez era más consciente del riesgo que corríamos juntos. Al llegar a casa esa noche el silencio era abrumador. Mi marido ya estaba dormido cuando entré, su respiración tranquila contrastaba con el torbellino emocional dentro de mí. Me desvestí lentamente y me metí en la cama tratando de no hacer ruido para no despertarlo. Pero dormir fue imposible, los pensamientos giraban como un torbellino en mi mente sin darme tregua alguna. Me sentía atrapada entre dos mundos, uno lleno de responsabilidades y otro lleno de promesas e incertidumbres. La mañana siguiente llegó demasiado pronto y con ella la realidad golpeó fuerte. El mensaje seguía presente en mi mente como una sombra persistente. Sabía que debía enfrentar mis miedos o arriesgar perderlo todo por mantener este secreto. Esa tarde decidí salir a caminar por Valencia para despejarme un poco antes del almuerzo familiar habitual. Las calles estaban llenas de vida, los aromas del mercado flotaban en el aire mientras pasaba junto a Horchatería Santa Catalina donde solíamos ir todos juntos los domingos. Una parte de mí anhelaba regresar allí con ellos para disfrutar del sabor dulce y fresco de la horchata, otra parte deseaba escapar hacia algo nuevo e incierto con el joven invitado que había encendido algo dentro mí que creía perdido desde hacía años. Mientras caminaba por esas calles familiares llenas de recuerdos felices, recibí otra notificación en mi móvil: te necesito hablar. El mensaje provenía del joven, su tono era urgente pero también cargado con una promesa implícita: teníamos asuntos pendientes entre nosotros. Las palabras retumbaron dentro mío como campanas sonando al amanecer: debía tomar una decisión pronto o seguir atrapada entre dos vidas irreconciliables. ¿Era posible encontrar un equilibrio? ¿O tendría que elegir uno sobre otro? Esa noche sería crucial para definir nuestro camino juntos o separarnos para siempre, una decisión cargada no solo con mis deseos personales sino también con las expectativas sociales impuestas durante años, mientras el eco festivo continuaría resonando por toda Valencia. La noche se sintió más pesada mientras caminaba por las calles iluminadas de Valencia, cada paso resonando con la incertidumbre que me envolvía.
La propuesta de mi marido para un viaje a la costa me había dejado en un estado de confusión. La idea de escapar juntos, de revivir momentos pasados, contrastaba con el torbellino emocional que estaba viviendo. ¿Podría dejar atrás lo que había comenzado con el joven invitado? El eco del festival aún vibraba en el aire, los fuegos artificiales iluminaban el cielo, pero para mí, todo se sentía distante. La risa de los asistentes y el bullicio del bar donde nos conocimos parecían burlarse de mi dilema. En esos momentos, la conexión que había sentido parecía un susurro lejano, ahogado por las responsabilidades y expectativas que pesaban sobre mis hombros. Al llegar a casa, la luz tenue del salón me recibió como un abrazo cálido pero engañoso. Mi marido estaba sentado en el sofá, absorto en su teléfono. La rutina diaria se había apoderado de nosotros, y esa noche no sería diferente. Sin embargo, su mirada se alzó y me observó con una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Todo bien?, preguntó sin apartar los ojos de la pantalla. Sí, solo cansancio, respondí mientras intentaba ocultar la tormenta interna que me consumía. La conversación fluyó con naturalidad, como si nada hubiera cambiado entre nosotros. Pero las palabras se sentían vacías. La presión por decidir qué camino tomar aumentaba a medida que las horas pasaban. Al final del día, ¿qué era lo que realmente quería? Al día siguiente decidí salir a caminar por el centro histórico. Las calles estaban llenas de turistas y locales disfrutando del ambiente festivo. Pasé frente a la horchatería Santa Catalina, el aroma a horchata fresca me trajo recuerdos dulces de mi infancia. Me detuve unos momentos para disfrutarlo antes de seguir adelante. Esa mezcla entre lo familiar y lo nuevo parecía reflejar mi vida actual. Mientras paseaba, un viejo amigo apareció frente a mí. Habíamos compartido muchas risas en nuestra juventud, y ahora su rostro mostraba signos del tiempo pasado. Nos abrazamos brevemente antes de que él comenzara a hablar sobre su vida y sus aventuras. No puedo creer cuánto tiempo ha pasado, dijo. Te he visto menos últimamente. Sus palabras resonaron en mi mente como un eco inquietante. Recordé aquellos días despreocupados llenos de risas y sueños compartidos antes de perderme en la rutina diaria. La vida nos lleva por caminos inesperados, respondí con una sonrisa forzada. Sin embargo, él continuó hablando sobre relaciones pasadas y decisiones tomadas que habían marcado su rumbo. Sus historias comenzaron a desenterrar viejos recuerdos en mí, momentos perdidos entre responsabilidades familiares y deseos olvidados. A veces hay que arriesgarse, dijo con una mirada pensativa, para encontrar lo que realmente queremos. Esas palabras calaron hondo, sentí un nudo en el estómago mientras pensaba en el joven invitado y nuestra conexión fugaz pero intensa. ¿Era eso lo que deseaba? ¿Arriesgarlo todo por algo tan incierto? Esa tarde recibí un mensaje inesperado del joven, ¿te gustaría vernos este fin de semana? El corazón se me aceleró al leerlo, era una invitación tentadora pero también peligrosa. La idea de verlo nuevamente despertó emociones reprimidas dentro de mí. Con cada latido recordé nuestras conversaciones profundas y las risas compartidas bajo las luces del festival, todo parecía tan vivo entonces. Pero ahora enfrentaba una elección crítica, quedarme atada al pasado o abrirme a nuevas posibilidades. Esa noche cené con mi marido, aunque la comida era deliciosa, no podía disfrutarla plenamente mientras pensaba en lo que podría estar haciendo con él en lugar de estar aquí sentada frente a esta mesa decorada con flores marchitas. ¿Qué tal si hacemos ese viaje?, sugirió él al final de la cena, podríamos ir este fin de semana. El aire se volvió denso ante su propuesta, sabía que debía tomar una decisión pronto o arriesgarme a perderlo todo por algo efímero e incierto. La idea del viaje sonaba tentadora, pero también significaba cerrar la puerta a cualquier posibilidad futura con el joven invitado. Esa noche no pude dormir, mis pensamientos giraban incesantemente entre dos mundos opuestos, uno lleno de estabilidad y otro cargado de emoción desenfrenada e incertidumbre. Al amanecer decidí dar un paseo por la playa antes del desayuno, necesitaba claridad sobre mis sentimientos antes del viaje propuesto por mi marido. Las olas rompían suavemente contra la orilla mientras contemplaba cómo cada ola arrastraba algo hacia atrás al mar profundo. Fue entonces cuando recibí otra notificación,
¿estás lista para encontrarte? El mensaje provenía del joven invitado nuevamente. Los nervios recorrieron mi cuerpo como electricidad estática mientras buscaba respuestas dentro mío. Las preguntas no cesaban. ¿Podría continuar viviendo esta doble vida? ¿Qué pasaría si decidía seguir adelante con él? Las decisiones nunca son simples cuando hay tanto en juego. Finalmente tomé aire profundo y respondí al mensaje, sí. En ese instante comprendí que había cruzado una línea invisible entre lo conocido y lo desconocido. Ya no había vuelta atrás. Cuando regresé a casa tras esa mañana tumultuosa, encontré a mi marido esperando ansiosamente junto a las maletas listas para nuestro viaje. Su expresión mostraba emoción e inocencia respecto al futuro inmediato mientras yo cargaba un secreto pesado como plomo dentro mío. La presión aumentó cuando él sonrió al ver mis ojos brillantes por primera vez en semanas. Sin embargo, sabía muy bien que esa chispa no era solo por él sino también por lo prohibido que estaba empezando a florecer dentro mío. En ese momento comprendí cuán difícil sería actuar normalmente durante nuestro viaje. Cada sonrisa sería un recordatorio constante del riesgo latente detrás de mis decisiones recientes. Y así comenzó una nueva etapa llena de incertidumbre donde tendría que enfrentar no solo mis deseos sino también las consecuencias inminentes derivadas de ellos. La tensión en el aire se sentía más densa que nunca. Mientras caminábamos por las calles iluminadas de Valencia, las luces de las fallas parpadeaban a nuestro alrededor, creando un ambiente mágico que contrastaba con la tormenta emocional que llevaba dentro. El joven me miraba con una mezcla de curiosidad y preocupación, como si pudiera ver a través de mi fachada. ¿Qué pasa?, preguntó, sus ojos profundos escudriñando los míos. No podía responder con palabras, así que opté por una sonrisa forzada. La verdad era que me sentía atrapada entre dos mundos, el de la estabilidad y el del deseo. Él comenzó a hablarme sobre su vida, compartiendo fragmentos de su historia que me hicieron dudar aún más. Mi familia tiene expectativas muy altas sobre mí, dijo con un suspiro. A veces siento que no puedo ser yo mismo. Sus palabras resonaron en mi interior. ¿Acaso no estaba sintiendo lo mismo? La presión de cumplir con las expectativas sociales se volvía cada vez más pesada. En ese momento un rostro familiar apareció en la multitud, uno que no esperaba ver, un viejo amigo del pasado. La vida siempre tiene una forma peculiar de entrelazar caminos, y este encuentro fue una clara señal de que mis decisiones estaban comenzando a tener repercusiones visibles. Intenté mantener la calma mientras el joven notaba mi cambio repentino de expresión. ¿Te encuentras bien?, inquirió, pero yo apenas podía concentrarme en su voz. El amigo se acercó y me saludó con un abrazo sincero. El joven observaba desde un rincón, su mirada inquisitiva me hizo sentir vulnerable. ¿Qué haces aquí?, le pregunté al amigo, tratando de desviar la atención del joven. Vine a disfrutar del festival, respondió alegremente sin notar la tensión palpable entre nosotros. El tiempo parecía detenerse mientras intentaba actuar natural frente a ambos. Sabía que debía decidir pronto cómo manejar esta situación. La culpa comenzaba a apoderarse de mí, cada risa compartida con el amigo se sentía como una traición hacia el joven y hacia mí misma. Deberíamos irnos, sugerí al joven, intentando escapar del escenario incómodo que habíamos creado. Caminamos juntos hacia un lugar más apartado donde las luces eran menos intensas y el ruido disminuía. Sin embargo, las palabras del amigo resonaban en mi mente: no te olvides de quién eres. Cuando finalmente encontramos un rincón tranquilo, él tomó mis manos entre las suyas y me miró intensamente. Siento que hay algo entre nosotros, dijo con voz suave pero firme. Mi corazón latía desbocado, había algo electrizante en esa conexión prohibida. Pero esto es complicado, respondí rápidamente recordando todas las razones por las cuales debía detenerme antes de seguir adelante. Sin embargo, él se acercó un poco más y sus ojos brillaron con una mezcla de deseo y sinceridad. ¿Y si solo nos permitimos sentirlo por un momento? Su propuesta era tentadora, pero también peligrosa. Aquel instante fue como una chispa encendida en medio de la oscuridad, todo lo que había estado reprimiendo comenzó a aflorar nuevamente. En ese instante fugaz y lleno de incertidumbre, nuestros labios se encontraron por primera vez en un beso cargado de emociones contradictorias.
Era como si el mundo se detuviera mientras todo lo demás desaparecía, solo existíamos nosotros dos en esa pequeña burbuja creada por nuestras decisiones. Sin embargo, la realidad regresó rápidamente cuando escuché risas cercanas y voces familiares resonando en el aire festivo. En ese momento comprendí lo arriesgado que era todo esto, podría ser vista en cualquier momento por alguien conocido. La confusión aumentaba mientras trataba de procesar todo lo sucedido esa noche. Me sentí atrapada entre mi deseo y mis responsabilidades familiares, cada decisión parecía tener consecuencias inminentes. El viaje continuó con más conversaciones profundas sobre nuestras vidas, él compartió sueños e inseguridades mientras yo trataba de encontrar palabras adecuadas para expresar mis propios sentimientos sin comprometerme demasiado. Pero cada palabra aumentaba mi confusión interna, ¿qué quería realmente? Las horas pasaron volando mientras nos perdíamos en nuestra conversación hasta que decidimos retirarnos a un bar cercano llamado El Bobo para descansar un poco antes del gran espectáculo pirotécnico del festival. La atmósfera allí era acogedora y cálida, los ecos de risas llenaban el aire mientras disfrutábamos juntos una horchata fresca. Mientras tomábamos sorbos silenciosos, observé cómo él sonreía genuinamente al probarla por primera vez, esa simple alegría me hizo recordar momentos simples pero significativos de mi propia juventud. Sin embargo, esa nostalgia también trajo consigo una ola abrumadora de culpa al pensar en lo que estaba arriesgando al involucrarme emocionalmente con alguien tan diferente a mí. De repente sonó mi teléfono móvil. Un mensaje inesperado apareció en pantalla proveniente de mi marido preguntando dónde estaba exactamente esa noche. Un sudor frío recorrió mi espalda al leerlo, sabía perfectamente que implicaría no responder adecuadamente o hacerlo demasiado tarde. El joven notó mi inquietud inmediatamente y preguntó qué sucedía. No quería mentirle ni hacerle sentir incómodo, pero tampoco podía compartir toda la verdad sin generar más complicaciones entre nosotros dos. Es solo trabajo, respondí evasivamente mientras intentaba ocultar la ansiedad creciente dentro mío. Con cada minuto que pasaba sentía cómo se acercaba inevitablemente una decisión crucial sobre mi vida, ¿debía continuar persiguiendo este sentimiento o regresar a la seguridad aparente? Las dudas llenaban mi mente mientras nos dirigíamos hacia el espectáculo pirotécnico bajo las estrellas brillantes del cielo valenciano. La explosión colorida iluminó nuestras caras justo cuando comprendí algo aterrador. Esta relación secreta podría cambiarlo todo para todos los involucrados si decidía seguir adelante sin pensar claramente en las consecuencias. Las luces del espectáculo pirotécnico estallaban en el cielo, pero mi mente estaba lejos de la belleza que se desplegaba ante nosotros. Miré al joven a mi lado, su rostro iluminado por los fuegos artificiales, y en ese instante, todo lo que había construido parecía desmoronarse. La tensión en mi pecho crecía, un recordatorio constante de la vida que había dejado atrás por un momento de locura. ¿Te gusta esto?, me preguntó él, su voz suave apenas audible entre las explosiones. Es hermoso, respondí, aunque sabía que no era solo el espectáculo lo que me fascinaba. Era el riesgo, la adrenalina de estar con alguien tan diferente a mí, alguien que no llevaba las marcas del tiempo como yo. Pero esa emoción también traía consigo un peso abrumador. Mientras los fuegos artificiales iluminaban la noche, pensé en las consecuencias. Mi marido había comenzado a sospechar, sus miradas se volvían más inquisitivas cada día. Y ahora, con el joven a mi lado, sentía que estaba jugando con fuego. De repente su expresión cambió. Creo que debería irme, dijo con seriedad. Su voz sonaba distante. Esto no está bien. El golpe de sus palabras resonó en mí como una detonación más fuerte que cualquier explosión en el cielo. ¿Por qué dices eso?, pregunté rápidamente, intentando aferrarme a este momento efímero. He visto cómo te miran tus amigos, admitió él. No quiero ser la causa de tu dolor. La realidad me golpeó con fuerza, él había estado observando todo desde las sombras. La idea de ser descubierta me llenó de pánico y una profunda tristeza. ¿Y si simplemente disfrutamos del momento?, traté de convencerlo, pero mis palabras sonaron vacías incluso para mí. Él sacudió la cabeza y se alejó un paso. No puedo hacerlo. Y así, como si un hilo invisible nos separara, sentí cómo se desvanecía lo poco que habíamos construido juntos. Con cada explosión en el cielo oscuro, sentí como mi mundo se desmoronaba un poco más.
La presión de lo oculto se hacía insoportable y sabía que debía enfrentar las consecuencias. Cuando regresé a casa esa noche, la atmósfera era tensa y fría. Mi marido estaba sentado en el sofá con una expresión grave en su rostro. Los ecos del festival aún vibraban en mis oídos mientras él me miraba fijamente. ¿Dónde has estado?, preguntó sin rodeos. En las fallas, respondí evasivamente mientras intentaba quitarme la chaqueta sin parecer nerviosa. Eso ya lo sé, continuó él sin apartar la mirada. Te vi salir con alguien. El corazón me dio un vuelco. No podía creerlo, alguien le había contado sobre mí y el joven invitado. No es lo que piensas, intenté defenderme, pero sabía que mis palabras sonaban débiles. Entonces explícame qué es, exigió mientras su voz se elevaba ligeramente. Las palabras se atascaban en mi garganta mientras pensaba en cómo contarle sobre mis sentimientos sin romperlo aún más. Pero antes de poder articular algo coherente escuché el sonido del timbre de la puerta. Mi corazón latía con fuerza mientras me dirigía hacia la entrada. Abrí la puerta y allí estaba un amigo cercano, su rostro reflejaba preocupación y curiosidad al mismo tiempo. No sé si es buen momento para hablar, comenzó él antes de entrar abruptamente al salón al ver la tensión palpable entre nosotros. No es buen momento para nada, interrumpió mi marido con rabia contenida mientras miraba a nuestro amigo como si fuera un intruso inesperado. El ambiente se tornó incómodo rápidamente, el amigo parecía percibir algo en el aire y miró entre nosotros buscando respuestas que ninguno estaba dispuesto a dar. Solo quería asegurarme de que estás bien, dijo nuestro amigo finalmente mirando directamente a mí como si supiera algo más profundo sobre mi situación secreta. No estoy seguro de qué está pasando aquí, continuó él mirando a mi marido con desconfianza creciente. Pero creo que deberíamos hablar. Las palabras flotaban pesadamente entre nosotros mientras yo intentaba procesar lo que sucedía. La situación era insostenible, los secretos estaban saliendo a la luz y no podía evitar sentirme atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de responsabilidad y otro lleno de deseo prohibido. Mi mente giraba frenéticamente buscando una salida cuando escuché nuevamente los ecos del festival resonando dentro de mí, risas lejanas mezcladas con gritos festivos y música vibrante. Todo parecía tan lejano ahora comparado con esta dura realidad. A medida que pasaban los minutos entendí que no podría escapar por mucho tiempo, las decisiones tomadas tenían consecuencias ineludibles y pronto tendría que enfrentar todo lo que había ignorado durante tanto tiempo. Finalmente encontré valor para hablar, necesitamos hablar todos juntos. Mis palabras resonaron firmes aunque temblorosas mientras miraba tanto a mi marido como a nuestro amigo buscando respuestas o tal vez alguna señal de comprensión mutua entre ellos. La tensión aumentó aún más cuando ambos hombres intercambiaron miradas intensas llenas de preguntas sin respuesta, sabían muy bien que algo estaba mal pero ninguno quería dar el primer paso hacia una verdad dolorosa. Sin embargo, antes de poder profundizar en nuestra conversación interrumpida por secretos ocultos y sentimientos reprimidos, escuchamos un estruendo proveniente del exterior. Una serie de fuegos artificiales comenzaron nuevamente a estallar sobre nuestras cabezas iluminando brevemente nuestras caras sorprendidas por lo inesperado del espectáculo nocturno. Pero esta vez no eran colores festivos ni risas alegres, eran recordatorios sombríos del caos emocional al cual nos enfrentábamos todos juntos, 3 vidas cruzadas por decisiones impulsivas e inconfesables. La confrontación era inevitable y sabía que no podría escapar mucho más tiempo sin revelar toda la verdad oculta tras esa relación secreta. La mañana siguiente fue fría y gris. A través de la ventana, la luz tenue apenas iluminaba el salón, reflejando el estado de mi alma. Las decisiones que había tomado pesaban sobre mí como una losa. La confrontación con mi marido era inminente y el temor me invadía. Había perdido tanto en esta búsqueda de algo que creí necesario, algo que me hiciera sentir viva. Mientras preparaba el café, recordé las risas en el bobo, los momentos robados en medio del bullicio del festival. Todo parecía tan lejano ahora. La realidad era que había cruzado una línea que no podía deshacer. El joven había sido un destello de emoción en mi vida monótona, pero también un desencadenante de conflictos internos que nunca había anticipado. El sonido del timbre me sacó de mis pensamientos. Mi corazón se aceleró al pensar en quién podría ser.
Abrí la puerta y allí estaba él, con su sonrisa despreocupada y su mirada intensa. Hola, dijo como si nada hubiera cambiado entre nosotros. ¿Qué haces aquí?, le pregunté con un tono más brusco del que pretendía. Quería verte, respondió sin perder la calma. No puedo dejarlo así. Su presencia era a la vez un alivio y una carga. Sabía que no podía seguir adelante sin enfrentar lo que había comenzado, pero también sabía que cada palabra intercambiada podría complicar aún más mi vida. Esto no es correcto, le dije mientras cerraba la puerta tras él, sintiendo como el peso de mis decisiones caía sobre mis hombros. No es correcto sentir algo, replicó con una mezcla de desafío y vulnerabilidad en su voz. Me senté en el sofá, sintiendo como las paredes parecían cerrarse a mi alrededor. No se trata solo de nosotros, respondí con un hilo de voz. Hay otras personas involucradas. Él se acercó un poco más, su mirada fija en mí. ¿Y qué hay de ti? ¿Qué quieres realmente? La pregunta resonó en mi mente como un eco interminable. Quería libertad, quería sentirme viva nuevamente. Pero esa libertad venía con un precio alto, el dolor de otros y las responsabilidades que no podía ignorar. No sé si puedo seguir así, admití finalmente sintiendo las lágrimas asomarse a mis ojos. Podemos encontrar una manera, insistió él acercándose aún más. En ese momento escuché el sonido familiar del coche de mi marido aparcando frente a casa. El pánico se apoderó de mí mientras miraba hacia la ventana. Tienes que irte, le dije rápidamente. No puedo dejarte así, respondió él con firmeza. No entiendes. Mi vida está en juego aquí. La urgencia en mi voz era palpable. Salí corriendo hacia la puerta principal justo cuando escuché la llave girar en la cerradura. Con un último vistazo a sus ojos intensos y confusos, lo empujé hacia atrás y cerré la puerta justo antes de que entrara mi marido. ¿Todo bien?, preguntó él al entrar, notando algo extraño en el ambiente. Sí, claro, respondí rápidamente mientras trataba de calmarme y ocultar cualquier rastro del caos emocional por el cual acababa de pasar. Él me miró fijamente durante unos segundos antes de continuar hacia la cocina para prepararse un café. Me senté a la mesa tratando de mantener una fachada normal mientras sentía como cada segundo se alargaba como una eternidad. La tensión era palpable entre nosotros, sabía que algo había cambiado aunque no pudiera explicarlo del todo. Durante el desayuno, los silencios eran más ruidosos que cualquier conversación trivial sobre el clima o los planes del día. Cuando finalmente logré salir para ir al trabajo esa mañana, cada paso se sentía como una carga pesada sobre mis hombros. La imagen del joven seguía persiguiéndome, sus palabras resonaban en mi mente. ¿Qué quieres realmente? Esa pregunta quedó flotando sin respuesta mientras conducía por las calles familiares de Valencia hacia la oficina. La jornada laboral transcurrió lentamente, cada correo electrónico parecía ser solo ruido blanco comparado con los ecos emocionales que resonaban dentro de mí. En cada rincón recordaba momentos vividos, las risas compartidas en las fallas y las conversaciones profundas entre sorbos de horchata en Santa Catalina. Esos instantes eran ahora recuerdos agridulces llenos de melancolía. A medida que avanzaba el día, decidí enviarle un mensaje al joven: necesitamos hablar. La incertidumbre me invadió al presionar enviar, sabía que esto podría cambiarlo todo nuevamente. Al caer la tarde regresé a casa con una mezcla de ansiedad y esperanza latente dentro mío. Al llegar vi a mi marido sentado frente al televisor con una expresión distante, sabía que tenía preguntas sin responder pero también advertencias no dichas flotando entre nosotros como sombras invisibles. ¿Cómo te fue hoy?, preguntó sin apartar los ojos de la pantalla. Bien, respondí brevemente mientras dejaba caer mi bolso sobre la mesa. Te noto diferente, dijo finalmente volviéndose hacia mí con una mirada inquisitiva. El silencio se hizo pesado entre nosotros nuevamente, sabía que este momento podría ser crucial para nuestra relación o para desatar toda la tormenta acumulada durante semanas. El sonido del teléfono interrumpió ese instante tenso, miré la pantalla y vi su nombre. El joven estaba llamando justo cuando yo estaba al borde del precipicio emocional. Es él, murmuré casi para mí misma mientras sentía como todo giraba alrededor mío. Contesta, insistió mi marido sin saber lo profundo del abismo donde nos encontrábamos.
Con manos temblorosas tomé el teléfono y presioné aceptar.